Introducción a la accidentología, tema 1 de PDF que dio Céspedes, el accidente de tránsito. Bueno, los elementos o factores que intervienen en todo accidente son el hombre, la vía y el vehículo. Hay que tener en claro lo que constituye la cadena de sucesos. Se estudia en la teoría de la evolución del accidente, TEA. Y también vamos a ver la clasificación de tipos de accidente. Bueno, vamos a ver lo que son los conceptos de accidente, tipología y clasificación, así como los factores vía y vehículo. Accidente de tránsito, suceso fortuito o eventual, altera el orden de las cosas, involuntariamente origina daños en las personas u objetos. El accidente de tránsito sobreviene en las vías de circulación con ocasión del tránsito de vehículos. Hay accidente de tránsito cuando es un suceso eventual, no está intencionado, no quieres el resultado por el responsable. Es distinto cuando hay intención de causar un daño o cuando se manipula algo del vehículo. En otra circunstancia que se da como consecuencia o con ocasión del tránsito. Supone la utilización de vía abierta de circulación, sea pública o no, por una o varias unidades de tránsito. No es accidente de tránsito el incendio de un vehículo en tanto que el origen de dicho accidente no haya sido provocado por el movimiento anormal o colisión de aquel. Tampoco es accidente si el inicio se inicia en un estacionamiento, por la caída de un objeto sobre el vehículo estacionado o por la apertura súbita de la puerta de un vehículo que golpea a un peatón. Para que sea accidente de tránsito, el tránsito justamente implica movimiento de un lugar a otro. Otra circunstancia tiene que ver con intervención de al menos un vehículo gobernado o no, ya que puede ser un accidente de tránsito un vehículo que se desliza por una pendiente porque fue estacionado sin freno y atropella a un peatón, la caída de un ciclista. No debemos entender como accidente de tránsito cuando un peatón se golpea con una señal de tránsito o se cae en la calzada y se lesiona. Otra circunstancia, con producción de una situación anómala en la normal circulación. No debemos entender por accidente de tránsito cuando la lesión del conductor se produce por un golpe de otro usuario, cuando la lesión del conductor usuario se produce por un objeto lanzado desde el exterior, siempre y cuando la trayectoria del vehículo no se vaya del lugar donde venía circulando y que no genere otros daños. Otra circunstancia es cuando el resultado produce una muerte o lesiones en las personas y daños en las cosas o animales. No debemos entender por accidente de tránsito si un turismo derrapa y queda en posición invertida al sentido de marcha que llevaba sin daño alguno. Eso es una maniobra irregular, pero no un accidente de tránsito. Como principio general, no podemos hablar de accidente de tránsito si no participa directa o indirectamente una persona. Definición de unidad de tránsito. Toda persona que haga uso de la vía pública con o sin vehículo, cualquiera que éste sea. Avería. Es una anormalidad en el elemento mecánico que no necesariamente desemboca en siniestro y por lo tanto no genera daños a terceros. Cuando ese fallo mecánico origina un accidente de tránsito, la avería pasa a convertirse en la causa del accidente dejando de ser efecto. Concepto normativo de accidente de tránsito. Siniestro vial. Las Naciones Unidas dicen: un hecho accidental ocurrido u originado en una vía abierta del tránsito público por el cual una o más personas han resultado muertas o heridas, y en el que por lo menos un vehículo en movimiento está involucrado. Estos accidentes incluyen, por tanto, las colisiones entre vehículos o entre vehículos y peatones, entre vehículos y animales u obstáculos fijos y aquellos en los que estuviese involucrado un vehículo solo y no otros usuarios de la carretera. El artículo 64 de la Ley Nacional de Tránsito, 24449, considera accidente todo hecho de tránsito, todo hecho que produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación vehicular. Hay que diferenciar el concepto de siniestro en lugar de accidente. Siniestro, las consecuencias de una cadena casual de hechos y circunstancias en la que el sujeto siempre puede intervenir para evitar o mitigar sus consecuencias. El concepto de accidente se suele utilizar para referirse al hecho o a la lesión de ocurrencia súbita e inesperada, en el que no se tienen anuncios anteriores, no se sabe que se va a accidentar. El concepto de accidente desvincula el origen causal del mecanismo lesional de sus consecuencias, si es que hay. Accidente de tránsito como uso estadístico. Un accidente de circulación es considerado cuando su origen está en las vías o terrenos objeto de la legislación sobre tránsito.
que pueden ser los préstamos laterales de una ruta, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Resultar, a consecuencia de los mismos, una o varias personas muertas o heridas, solo daños materiales. Esas son las dos circunstancias que se pueden dar. Debe estar implicado al menos un vehículo en movimiento. ¿Qué es vehículo implicado? Implicado en un accidente de circulación cuando concurren una o varias de las circunstancias detalladas a continuación. Cuando entra un vehículo en colisión con otro u otros vehículos en movimiento, parados o estacionados, con peatones, con animales o con obstáculos. Sin haberse producido colisión, haber resultado como consecuencia del accidente muertos o heridos el conductor y o pasajero del vehículo, o haberse ocasionado solo daños materiales. También sin haberse producido colisión con el vehículo al estar parado o estacionado en forma peligrosa, de modo que constituya uno de los factores del accidente. Se puede dar también haber sido arrollado el conductor o un pasajero del vehículo por otro en el momento en el que se subía o descendía de él, en cuyo caso ambos vehículos se consideran implicados en el accidente. Excepciones, que se dio varias veces en la ruta: haber sido arrollado el conductor o un pasajero de un vehículo por otro cuando ya se alejaba del primero, en cuyo caso solo el vehículo que efectuó el atropello se considera vehículo implicado en el accidente y el atropello. Una vez una persona iba cruzando la calle, lo atropella el primero, la persona queda tirada en el piso y le atropella un segundo vehículo que se lo tomó como declaración, pero en sí el primero fue el implicado, el principal, por el homicidio culposo. Cuando es atropellado un peatón que irrumpe la calzada oculto por otros vehículos parados o en marcha, el vehículo no se considera implicado del accidente. Bueno, definiciones específicas: accidente con víctimas, en el que una o varias personas resultan muertas o heridas. Accidente mortal, aquel en que una o varias personas resultan muertas dentro de las primeras 24 horas. Accidente con solo daños materiales, no hay muertos ni heridos. Bueno, definición de víctima: toda persona que resulte muerta o herida como consecuencia de un accidente de circulación. Bueno, muerto, persona que como consecuencia de un accidente fallezca en el acto dentro de los 30 días siguientes. Bueno, hay que tener en cuenta que todas estas estadísticas las realiza la Dirección General de Tránsito bajo la supervisión del Consejo Superior de Tránsito y Seguridad, sobre todo la contabilidad de los muertos, que son pasados los 30 días, y lo pondrán en otro tipo de estadísticas, en otro lugar, y también hacen el recuento de las personas que fallecen las primeras 24 horas. Herido es toda persona que no ha resultado muerta en un accidente de circulación, pero ha sufrido una o varias heridas graves o leves. El herido grave es toda persona herida en un accidente de circulación y cuyo estado precisa una hospitalización superior a 24 horas. Herido leve es toda persona herida en un accidente de circulación al que no puede aplicarse la definición de herido grave. Conductor, toda persona que en las vías o terrenos que se alude en el apartado 1.6, que tiene que ser con el tránsito y todo lo que maneja la seguridad vial o vialidad, lleva la dirección de un vehículo, guía animales de tiro o carga silla o conduce un rebaño. Pasajero, toda persona que sin ser conductor se encuentra dentro o sobre el vehículo. El peatón es toda persona que sin ser conductor transita de pie por las vías o terrenos aludidos en el apartado 1.6, que decíamos el 1.6.1, las vías o terrenos objeto de la legislación sobre el tránsito, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. También se considera peatón a quien empuja o arrastra coche, niño, o algún impedido, que silla rueda o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones. Los que van conduciendo a pie un ciclomotor de 2 ruedas, bueno, como dijimos, la silla de rueda, con o sin motor. Las personas que circulan con patines u otro artefacto parecido por las vías o terrenos descritos en el 1.6.1.1. Es un peatón también la persona que se encuentra reparando el motor, cambiando el neumático, realizando otra operación similar.